A ver, resulta que el otro día estaba hueveando para variar y me vino a la cabeza la pregunta, ¿qué pasaría si los libros fuesen discos de pop? En realidad estaba grabando el video sobre el mal querer de Rosalía y me puse a pensar en esto. La pregunta surgió, así que de eso se trata el video de ahora. Me he dedicado en estos días como a tratar de emparejar libros con discos de pop y creo que el resultado ha salido bastante interesante, así que vamos a ello. A ver, Mandíbula, de la escritora ecuatoriana Mónica Ojeda, es uno de los libros que más he disfrutado leer este año. En él la autora abarca diferentes temáticas, como por ejemplo la transición de la niñez a la pubertad y a la adolescencia, las relaciones entre mujeres, especialmente entre madres e hijas, a fenómenos de internet como las leyendas urbanas tipo Slenderman, Obey the Walrus, etc. En general, la literatura de Mónica Ojeda es bastante dark y aborda temas tabúes. En esta novela, Mónica nos descubre un mundo de lo femenino monstruoso, de todo aquello que no está estereotipado y que por lo general no se menciona y de lo que se evita hablar. Lo genial y maravilloso es que lo hace a través de un lenguaje muy bonito, muy lírico, que genera una dicotomía bastante interesante entre lo que está diciendo y cómo lo está diciendo. Esta dicotomía es maravillosa y es lo que más me gusta de la literatura de Mónica Ojeda. Pasa lo mismo con The Fame Monster de Lady Gaga. A ver, este disco es una obra de arte absoluta y revolucionó el pop de mediados de la década de los 2000, desde la música hasta la estética que venían manejando artistas como Britney Spears, Katy Perry, Nicki Minaj, etc. Igual que Mónica con la literatura en Ecuador. En este disco, Gaga nos habla sobre el monstruo de la fama a través de metáforas y letras muy potentes y poéticas en los que nos deja ver sus miedos. El miedo al amor, el miedo a la muerte, el miedo al alcoholismo, el miedo al sexo, el miedo a la verdad, entre otros. De hecho, en alguna entrevista, Mónica Ojeda dijo que ella escribe sobre temáticas tabúes porque lo que quiere es mostrar una realidad que mucha gente prefiere ignorar, como Teeth, que es la última canción de The Fame Monster, que habla sobre el miedo de Gaga a que le digan la verdad. Lo cual me parece interesante. En fin, debido a esto que acabo de mencionar, el disco de Lady Gaga es bastante oscuro y eso se ve desde la música hasta la estética, en específico en el arte del disco, donde podemos ver a una Gaga bastante gótica, con el maquillaje corrido, con chaquetas de cuero. Bueno, en sí hasta la cromática es bastante oscura. Georges Bataille vio publicada Historia del Ojo a sus 31 años de edad, novela que se convertiría en un referente de la literatura que utiliza el sexo, la sexualidad como forma transgresora. En este libro seguimos la historia de dos adolescentes que comienzan a explorar juntos su sexualidad hasta llevarla a límites que rozan como en lo grotesco, en lo perverso, en lo inmoral, etc. Considerado por mucho tiempo como un libro meramente pornográfico, Georges Bataille fue despreciado por la crítica, por los lectores en su país, a pesar de que otros escritores como André Breton elogiaron mucho el libro. En la novela los personajes se envolverán en una historia de amor basada en el cuerpo y la sexualidad, ya que a través de ellos logran explorarse a sí mismos. Lo mismo que sucede en Erótica de Madonna. Este disco es uno de los trabajos más polémicos de la reina del pop y salió en una época en que todo lo que producía giraba alrededor del sexo. Tenemos su libro Sex, que contiene fotografías explícitas de las fantasías de Madonna.
el álbum Erótica y también la película Body of Evidence, que incluía escenas de sadomasoquismo y bondage. Ajá. En este disco Madonna explora sus obsesiones con el sexo y encontramos canciones como Erótica, que le da nombre al álbum, y en la cual Madonna le pide a su amante que se deje dominar por ella, hasta Where Life Begins, una canción que habla sobre su como el lugar donde se encuentra su amor. A ver, que este libro es una puta pasada, ¿ok? Si tuviera que describirlo de alguna manera, sería como una clase, algún tipo de sueño ininterrumpido. Trata sobre dos hermanos, hombre y mujer, los dos ciegos y sordos. Todo el libro transcurre como el relato de la chica sobre lo que va sucediendo a su alrededor y que puede captar medianamente a través de un auricular que disminuye su discapacidad auditiva. Todo lo que ella piensa de lo que va escuchando alrededor lo transmite a su hermano a través de una maquinita en la que ella utiliza un teclado que va transcribiendo todo a braille para su hermano. Lo interesante de este texto es que jamás se sabe si lo que dice la muchacha es real o se lo está inventando o es una mezcla de realidad y ficción, que no. Por este motivo, el libro termina siendo un tanto bastante surreal, donde la constante es la voz de la protagonista con la presencia de su hermano como al fondo, como un fantasma, más o menos. Y esto me recuerda mucho al disco Medula de Björk. El quinto álbum de estudio de Björk se alejaba mucho de la mezcla de cuerdas y electrónica que caracterizaba a su trabajo anterior, Homogenic, y se centra muchísimo más en destacar su voz. Por eso casi el disco es enteramente a capela y únicamente utiliza recursos como beatboxing o una percusión bastante leve para acompañar la voz de Björk. Es un álbum que transcurre casi de forma continua debido a esta particular elección sónica. Además, si ustedes han visto el video de Trump of a Heart, van a estar de acuerdo conmigo en que tiene algo de surreal el disco. American Psycho se publicó en el año 91 y tiene una adaptación cinematográfica del 2000 con Christian Bale en el papel protagónico. En este libro seguimos la historia de Patrick Bateman, un neoyorquino de 27 años que trabaja en Wall Street. Tiene dinero de sobra para comprarse trajes de diseñador, para ir a un gimnasio súper exclusivo y a los restaurantes más de moda de la ciudad. Patrick es un yuppie de finales de la década de los 80. Bueno, pasa que este simpatiquísimo personaje es en realidad un psicópata cruel, despiadado, que comete unos crímenes horribles, escudándose pues en la coartada que le proporciona su estatus social. El libro constituye una crítica bastante dura a el modo de vida de los yuppies de finales de los años 80. Yuppies se les dice o se les decía a los jóvenes, creo que menores de 30 años, que habían conseguido éxito económico. Bueno, este libro lo que hace es resaltar los aspectos negativos de este tipo de gente, la superficialidad en sus actividades y relaciones interpersonales, el poder adquisitivo como meta última en la vida, el desprecio por personas que no pertenecen a su misma clase social, el sexismo y el consumo de drogas, en la que destaca la cocaína. Es un libro muy oscuro y desesperanzador que llega a ser bastante tedioso y que de cierta forma termina por camuflarse con lo que critica. O sea que de cierta manera es superficial y hueco, igual que Prism de Katy Perry. A ver, no me malentiendan, creo que el disco de
Katy Perry es muy bonito a nivel visual y tiene un sonido que es bastante impresionante también. Y por ahí hay una o dos canciones, como por ejemplo By the Grace of God, que son bastante interesantes a nivel contenido, pero el resto del álbum es, bueno, no te dice mucho en realidad. A ver, este libro es una fantasía, aunque también hay que ser muy francos, la literatura japonesa y en general la literatura oriental es bastante críptica y simbólica. Sí me acuerdo que después de que terminé de leer Kafka en la orilla me quedé así como... ¿ah? Pero bueno, a lo que iba. La Casa de las Bellas Durmientes de Yasunari Kawabata, que es Premio Nobel de Literatura, por favor, es una obra maravillosa que nos habla sobre un anciano que acude a un lugar donde puede dormir con mujeres. Literalmente dormir, no se le está permitido realizar ninguna otra cosa más que esto. Y que a través de estas experiencias va recordando momentos de su juventud. Es un libro cargado de añoranza y de nostalgia por tiempos pasados. La historia transcurre, ¿cómo decirlo?, de manera acompasada, rodeada de imágenes de la naturaleza que nos indican o que son los indicadores del paso del tiempo. Es una novela bastante corta en la que pesa este sentimiento de profundísima nostalgia, y igual que pasa con el disco homónimo de Cigarettes After Sex. A ver, este disco es poesía completa, absoluta. De hecho, el mes pasado tuve la oportunidad de escucharlo en vivo y creo personalmente que en vivo suena muchísimo mejor, muchísimo más fuerte y potente que en el disco. Pero bueno, esa es mi opinión. Hay gente a la que le parece que suenan igual. No sé si fue por la magia del momento, pero a mí me pareció mucho mejor en vivo. Igual que La Casa de las Bellas Durmientes, este disco es muy corto, muy sucinto, apenas tiene 10 canciones, pero no le hacen falta más. La combinación de la voz del vocalista Greg González, que es muy particular, acompañada de la guitarra eléctrica, mantiene el protagonismo durante la duración del disco con un fondo de bajo y batería bastante sutil. Es un trabajo muy minimalista, tanto en producción como en estética. Escuchar la música de esta banda es como deslizarte en seda o en alguna tela suave. Algo así. Temporada de huracanes debe ser de lo mejor que he leído en este año. Es un libro poderoso, oscuro, potente, como un huracán. La utilización del lenguaje en esta novela es sublime, es perfecta. Like serious shit. Una de las cosas que más me sorprendió al leer esta novela es la manera tan maravillosa en la que Fernanda Melchor utiliza el lenguaje coloquial mexicano. La historia transcurre en Veracruz, en un pequeño pueblo llamado La Matosa, y retuerce el lenguaje, lo moldea, hace pues lo que le da la gana con él. El resultado es una delicia. Temporada de huracanes inicia cuando un grupo de niños, en medio de una exploración por un pantano o algo así, descubren el cuerpo de la bruja, una hechicera muy famosa en el pueblito este. A partir de este acontecimiento, las historias se van entrelazando muy hábilmente, así como pasa, por ejemplo, en Babel de Alejandro González Iñárritu o en The Burning Plain de Guillermo Arriaga Jordán, ambos mexicanos, by the way. Todo esto se va dando hasta que descubrimos qué fue realmente lo que pasó con la bruja. El libro puede parecer un thriller y creo que de cierta forma lo es, pero el gran mérito que tiene es la representación de la realidad a través de un uso del lenguaje muy poético, muy hábil, así como sucede en Norman fucking Rockwell de Lana del Rey.
Este disco, como casi todos los trabajos de Lana del Rey, utiliza elementos representativos de la cultura americana y los incorpora al concepto del disco tanto a nivel de lírica como estética. Para muestra un botón, el título y la portada del disco. Lo verdaderamente genial de este disco es lo jodidamente poética que son sus letras. Las mismas nos muestran una maduración como escritora de parte de Lana del Rey, y también su habilidad como compositora. Sin ir más lejos, la canción Mariner's Apartment Complex, que debe ser mi favorita de este álbum, solo en la primera línea ya demuestra todo el poder creativo y de escritura de Lana del Rey. A ver, Permafrost es la primera novela de la escritora catalana Eva Baltasar, que es mucho más conocida por sus libros de poesía, muchos de ellos galardonados. Así que no es de extrañar que este libro contenga destellos tan líricos que te queman las córneas. Por eso y por la temática de la novela, que gira en torno a una mujer en completo descontrol de su vida, pero que hace un esfuerzo por vivirla acorde a sus propias normas. Este luminosísimo libro nos habla de una mujer que está en constante rebelión con lo establecido, la relación con su madre y su hermana, que está cargada de una polaridad muy evidente, sus experiencias con varias amantes mujeres, el lesbianismo y la sexualidad femenina, temas de los que habla de manera abierta y honesta. La paradoja de esta novela, y que a mí me parece bastante graciosa y curiosa al mismo tiempo, es que el título Permafrost hace alusión a una capa de hielo que es irrompible y que permanece constantemente congelada, y esta capa metaforiza a la piel de la protagonista, que es sumamente hermética y guarda todos sus pensamientos y sentimientos para ella misma. Es decir, hablamos de un personaje que es muy reservado, pero que a la vez nos está contando cosas muy honestas y muy íntimas. En general, leer este libro es como habitar un mundo de lo femenino, en donde los sentimientos y la sexualidad se tocan, se abordan de manera honesta y explícita. Igual que en Blue Lips de Toblo. Ni siquiera creo que es necesario hablar muy a fondo de esto. Esta cantante sueca es muy conocida por su música, en la que aborda la sexualidad de forma bastante explícita y sin ningún tipo de complejo ni de tara. Basta escuchar temas como Disco Tits o Bitches para comprender que este disco está cargado de un voltaje sexual muy elevado. Y no es que esta artista nunca haya hablado de sexo en sus trabajos anteriores como Lady Wood o Queen of the Clouds, pero en Blue Lips, desde el nombre del disco, que hace alusión o trata de hacer o generar un paralelismo con las famosas blue balls que aquejan a los hombres, mucho de este álbum es sexo, lo cual no es malo, ya que es el enfoque que esta artista quiso darle. Y también en ese sentido encontramos mucha honestidad e intimidad en las letras, así como sucede al leer Permafrost. Este libro contiene las memorias del escritor cubano Reinaldo Arenas, famoso por novelas como Celestino antes del alba o El mundo alucinante, enmarcadas dentro del realismo mágico. En esta autobiografía, escrita en sus últimos meses de vida antes de que se suicidara, el autor nos conduce a través de su infancia ligada a la pobreza hasta su etapa adulta, pasando por el impacto que la revolución cubana causó en su vida y posteriormente la persecución a la que se vio sometido por el hecho de ser homosexual, y un escritor muy crítico con el gobierno de Fidel Castro. El libro, a pesar de tratar todos estos temas delicados y oscuros, está salpicado de humor y momentos en los que el autor habla sobre su amor por la vida y los placeres. Los hombres. Es decir, a pesar de todos los aspectos negativos que toca y de todo lo que está denunciando en el libro, es un libro que resulta esperanzador de una manera u otra. En ocasiones es incluso chistoso. Es una dicotomía completa, igual que About You de Muna. A ver, este disco es una joya, ¿ok? Una joya.
la producción, la estética, las letras, la voz de Kate Gavin, que es de una vaporosidad maravillosa. Este disco puede sonar muy alegre, pero en realidad nos habla de cosas un tanto heavies. Un claro ejemplo de esto es la canción Loudspeaker, que puede sonar como una canción up-tempo bastante alegre y bastante movida, pero en realidad lo que nos está contando es una violación. Pasa lo mismo con otras canciones, como por ejemplo I Know a Place, que lo que intenta es convertirse en algún tipo de himno para las personas que se sientan como marginados. Dentro de esta lista quizá es el más ligero de leer, pero también es al que más cariño le tengo por varias razones. La primera es que llegó a mi vida de una forma bastante casual. Fue una coincidencia porque aquí en Ecuador no hay ni siquiera la conciencia de que existe este libro ni sus secuelas, lo cual me parece bastante triste porque para leer cosas como Divergente o La Quinta Ola, como que los jóvenes se están perdiendo de una trilogía en forma. No por nada el mismo Stephen King considera que este libro o en general esta trilogía es un national treasure o algo así. Bueno, en fin, este libro nos habla sobre un mundo post-apocalíptico donde la humanidad sobrevive en colonias. Estas colonias están protegidas del exterior por grandes murallas y por luces que mantienen alejados a los virales, que son seres sedientos de sangre, que en otro momento fueron humanos, pero ya no. O sea, son vampiros, ¿ok? Pero estos no brillan. El libro en general es muy entretenido y suma escenarios muy grises, muy desapacibles, muy deprimentes, con historias humanas llenas de amor, esperanza, dolor, etc. Bueno, todo lo que nos hace humanos. También al mismo tiempo es un viaje épico que los personajes realizan a través de un país devastado completamente, tipo la carretera de Cormac McCarthy. Si tuviera que definirlo en dos palabras, sería gris y esperanzador, igual que el disco Wishes the Roads. A ver, este disco está sumergido en una capa de gris que se deja ver desde la portada, que a mi gusto es bastante simplona, hasta en las canciones que son de una melancolía pura y deliciosa. A pesar de la aura nostálgica y gloomy que pueda tener este disco, las letras nos hablan de amor, de pérdida, de esperanza, bueno, todo aquello que nos hace sentir muy profundamente, igual que pasa en El Pasaje. Este libro, debo decir, es una de las joyas con las que me he topado este año. Es el debut como novelista de Samantha Schweblin, que es una cuentista muy, 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 muy talentosa de Argentina. Y bueno, para empezar, este libro es muy cortito, tiene apenas 128 páginas, pero que creo que son suficientes porque de igual forma el viaje que uno realiza a través de ellas es bastante asfixiante y cansado. La historia gira alrededor de Amanda y su hija Nina, que viajan al campo para pasar vacaciones y ahí conocen a Carla y su hijo David. Ni bien inicia el libro, sabemos por boca de la misma Carla de que algo extremadamente extraño pasa con su hijo. Y a partir de esta confesión, el libro comienza a volverse muy vertiginoso y muy asfixiante y desesperante. Hay momentos donde la historia le permite al lector un ligero descanso, pero en general es un libro que avanza de manera violenta, furiosa y con mucho, mucho ruido, igual que pasa con Goddess de Banks. A ver, este disco no es asfixiante por lo que puedan decir sus letras, sino por su producción. Banks utiliza recursos sonoros que modifican su voz en algunos casos y la realzan en otros. Pero son este tipo de recursos los que hacen que en algunas de las canciones o en muchas canciones la instrumentación termine por tapar lo que la mujer está tratando de decir. Es un disco que de alguna manera retuerce el sonido, lo vuelve mucho más orgánico, caótico y en ciertas ocasiones quien escucha puede quedar un poco desorientado. Pero eso es lo que lo hace genial en realidad.
Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado, que no se hayan aburrido y sobre todo que haya tenido sentido, porque en mi cabeza siempre tiene sentido. Pero nada, nos vemos en el próximo video. No olviden suscribirse y compartir el video si les gustó. Y nada, hasta la próxima. Bye.